Muy buenos días, tengan todos. Les saluda una vez más la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, responsable de la nutrición de deportistas de equipos representativos de la UNAM y académico de la UNAM desde hace 32 años, igual lo otro. Y pues estamos aquí una charla más de nutrición y deporte. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son las virtudes de las microverduras y del jitomate. No están conectadas más que en el hecho de que ambas son verduras, pero el jitomate, si hacía la presentación solita de jitomate, quedaba muy pequeña, y si hacía la presentación de microverduras, también quedaba algo pequeña. Entonces, para ocupar todo el espacio, uní las dos presentaciones, y por eso es que se llama esto virtudes de microverduras y virtudes del jitomate. Entonces, ¿por qué elegí sobre todo ahorita lo de las microverduras, que es lo primero que vamos a hablar, y al final hablaremos del jitomate? Incrementar el consumo de vegetales es una meta para la salud humana y del planeta. Seguramente han estado escuchando que se está promoviendo mucho más el consumo de vegetales y abandonar un poquito el consumo de carnes. Esto, recuerden, como siempre lo digo, va a ser más útil en los adultos, ¿no? Los niños déjenlos crecer comiendo de todo, niños y adolescentes, y ya cuando somos adultos ya podemos ver más por el planeta, ¿no? Los niños pues tienen que crecer primero y ya después veremos por el planeta, pero los adultos podemos ver más por el planeta, y entonces sí ver qué es lo que podemos incrementar en nuestro consumo de vegetales, y a lo mejor abandonar un poquito el consumo de carnes rojas sobre todo, o modificarlo, no que sea diario y en mucha abundancia, sino dependiendo realmente de nuestras necesidades. Entonces, por eso el motivo de esto, de hablar de las microverduras, ya que forman parte de esto que en la actualidad se está buscando estilos de vida más saludables, teniendo como pilares de la dieta y el ejercicio. Todos los días, si entramos a internet, vamos a encontrar charlas, pláticas que nos van a hablar justamente de ejercicio para la salud y de dieta para la salud. Algunas pues ciertas, algunas pues no tan ciertas, algunas basadas en verdades pseudocientíficas, algunas falsamente que dan risa, pero hay de todo, ¿no? Lo que sí es una realidad es que hay un auge en esto de mejorar la salud a través de modificar la dieta que tradicionalmente habíamos consumido, y que en los últimos años, antes de este boom por buscar lo saludable, se había incrementado el consumo de productos chatarra, no llamados alimentos, porque si fueran alimentos no serían chatarra. Entonces son productos chatarra, y que se ha visto que traen tantos daños para la salud. Y entonces se está buscando más opciones de consumir verduras, frutas y verduras. El interés por lo saludable ha motivado a la industria alimentaria y a la comunidad científica para desarrollar nuevas opciones de alimentos saludables, que además sean accesibles para el consumidor y amables con el planeta. Estas son dos opciones. Ya, por ejemplo, cuando hemos platicado de otras opciones de proteína, veíamos la ventaja de cultivar o hacer granjas de grillos, por ejemplo, o de algunos insectos que podrían ser una opción de proteínas, que su producción es mucho más amable con el planeta. Y entonces, en este caso, pues vamos a hablar de una de las alternativas de esto de comer también frutas y verduras, pero sobre todo, en este caso, enfocarnos a las verduras, que son las microverduras, o que las vamos a encontrar también mucho en inglés, como su nombre en inglés, como microgreens. Cada vez más en boga están estas microverduras, que generalmente en México las ponemos como germinados, ¿no? A todos casi les vamos a estar llamando germinados. Al ratito vamos a ver una pequeña diferencia entre unas y otras, pero realmente pues no está mal el nombre de germinados también, pero ahorita el boom, que también es
el tomar un nuevo nombre para que sea más, más llamativo o más innovador, el ponerle microgreens o microverduras. Entonces, de esto es de lo que vamos a hablar. Y para esto, justamente elegí un artículo de The Conversation que ya les he mencionado en otras ocasiones, es una publicación de divulgación científica, o sea, toman un artículo científico y lo publican en forma que pues sea comprensible para todas las personas que no son de ese ámbito en especial. Hoy no traigo el artículo, se me olvidó poner esa diapositiva, el artículo científico en el que básicamente están basadas estas, pero bueno, igual a ver si después se los presento. Entonces, en esta charla vamos a hablar que, bueno, hasta hace poco las microverduras, bueno, sobre todo como es europeo, decía, solían estar disponibles solo en tiendas especializadas. Actualmente es más fácil encontrarlas en los mercados. Y a veces, hace años ya las había yo consumido desde niña, o sea, para mí no son tan lejanas. Yo me acuerdo que las compraba mi mamá de niña, sobre todo los germinados, así nada más le decíamos, los germinados. Y pero sí era más común luego que se compraran en tiendas especializadas, que vendían solo productos, pues no me acuerdo el nombre de la tienda, no me acuerdo si era Nutriza o algo así, no, eso creo que es una de las, no, no me acuerdo el nombre especial que tenían tiendas donde vendían pues salvado de trigo, germinados y demás, y muchas cosas de soya, muchos preparados de soya, de esos que traen forma de tocino y cosas así. Entonces, casi se les conseguía más en esas tiendas, pero pues actualmente realmente es fácil encontrarlos en los supers. Vamos a encontrar muchas de estas microverduras. ¿Y qué son estas microverduras? Bueno, vamos a platicar de ellos, pero todas son semillas germinadas. Por eso también el término de germinado son semillas germinadas, semillas de plantas que comemos, que cotidianamente comemos, y como las hortalizas, por ejemplo, hay muchas de col, ahorita voy a mencionarles algunas, y de los cereales o las leguminosas o legumbres. Legumbres son las semillas como tal, y leguminosas pues es la planta. Entonces, de estas es de las que vamos a obtener cuando se germinan, vamos a obtener las microverduras. ¿Qué semillas son muy comunes y que además, según la página, me parece que enseguidita sigue, la página en la que nos recomiendan cómo cultivarlas en casa, que es una forma fácil, que es otra de las ventajas de las microverduras, pues se usan mucho semillas de brócoli, de col rizada, de col, de rúcula, de rábano, de remolacha, de mostaza, de cilantro, de amaranto, de chía, de trigo, de lenteja, soya, garbanzo, acelga y alfalfa. Todas estas semillas que nos dan estas plantas se pueden usar para hacer nuestras microverduras en casa y esa es una de las grandes ventajas de los microgreens o microverduras. Se les denomina de esta forma porque su recolección se realiza entre los días 7 y 21 tras la germinación de la semilla. Imagínense que en 7 o 21 días ya tenemos una plantita que nos vamos a poder comer, que la vamos a poder poner en las ensaladas, mientras que otras plantas pues tardan mucho más tiempo en crecer y no se diga en dar frutos y frutos comestibles. Si no me equivoco, el aguacate, por ejemplo, tarda años en crecer la planta y en poder empezar a dar frutos. Entonces, esto de que en 7 o 21 días ya tenemos la semilla germinada y se puede comer, pues es una ventaja enorme. Sí, ahí tenemos una imagen de varias de estas microverduras que se están generando. Se ven realmente muy bonitas, hasta como para adorno, como para ornamento en la casa, se pueden preparar y tenerlas listas para comer. Muy bien, miden entre 3, perdón, y 10 centímetros, o sea, son pequeñitas, por eso son microverduras, y únicamente presentan una porción de tallo
los cotiledones, que son las hojas embrionarias, y las primeras hojas verdaderas de la planta. Todo esto depende del estadio, digamos, en el que nos la comamos a estas plantas, pero pues sí, solo es un crecimiento pequeño que dura pocos días y esas son sus grandes, entre otras cosas, pues sus grandes ventajas. A nivel agronómico, requieren un periodo de crecimiento muy corto y un menor mantenimiento en comparación con los cultivos tradicionales, ¿no? Ya los cultivos tradicionales, o sea, incluso de la misma planta, pues tardan más en crecer, mucho más en crecer. El amaranto, por ejemplo, pues tiene que tardar mucho más tiempo en crecer, en dar la flor y entonces ya después dar el amaranto como tal, ¿no? Por eso se tiene que polinizar la flor, etcétera, y después ya dar el fruto. Entonces son periodos mucho más largos de tiempo, que esa es una de las grandes ventajas de las microverduras. Además, tienen necesidades de iluminación variadas según la planta, pero no tienen que estar necesariamente bajo el sol directo como muchos sembradíos, sino que se pueden cultivar, como les decía, en la sombra, en la ventana, y esto hace pues que que sea posible de cultivarse en casa. Además, el substrato de crecimiento, que puede ser sí en el suelo, se pueden poner en un jardín, pero también en fibra de coco o en un medio hidropónico, o sea, únicamente en agua, hacerlas crecer. Entonces, se le pueden poner nutrimentos, obviamente, al agua para que crezcan, pero esto hasta nos ahorra que no, ni siquiera se ensucian de tierra, ¿no? Las que crecen solo con agua no se ensucian de tierra y crecen más limpiecitas. Son muy flexibles, entonces el substrato de crecimiento, por lo que se pueden cultivar fácilmente en múltiples localizaciones, incluido el cultivo en casa. Luego hay tiendas especializadas que, digamos, en la misma tienda se pueden estar cultivando en la parte de atrás las microverduras en el patio y se están vendiendo ya al consumidor pues totalmente frescas, ¿no? Porque es muy fácil el cultivarlas y crecerlas. Y todo esto pues justamente es un ahorro para el planeta, ¿no? Aquí está una de las páginas, hay muchas páginas. Esta me gustó, ecojardinmágico.com, donde si vemos estas, pues no están en tierra. Estas microverduras que vemos en la imagen no están en tierra, están así como que en agua o no sé qué tenga hasta abajo, parece, no sé si son las raíces o es como un papel o algo ahí que las mantiene, pero no tienen tierra, ¿no? Están básicamente más es hidropónico el medio. Y esta, pues es de esta página que el artículo en el que tomé esa foto es cómo cultivar microverduras o microgreens y sus beneficios. Entonces, pues si quieren, si les interesa, a mí sí se me hizo muy interesante esto de cultivarlas en casa, prepararlas en casa, ahí agarrar el molde de los pasteles para, pues, poner las microverduras, entonces es una muy buena opción. Entonces, Jardín Mágico es la página. Y también vamos a encontrar muchos libros de cultivo. Autor Mark Brownstein, encontré varios libros de él. Este se llama Germinados, hay otro de microverduras, guía para cultivarlos en casa. Entonces, pues es fácil conseguirse. Y ahora, bueno, lo encontré vendido nada más en Europa, pero pues ahora a través de comprarlos en la internet, se pueden tener físicamente o tener el libro electrónico. Entonces, si les interesa, yo creo que es una muy buena opción para poner un poco más de verduras en el consumo diario y tener un pasatiempo, que ya sabemos que siempre recomiendan la jardinería para la tranquilidad mental. Y entonces aquí vemos igual en la imagen que son ¿cómo se llaman? Estos empaques de huevo, es que se están cultivando estas microverduras. Bien, entonces sí hay páginas que los llaman a todos más o menos igual. Esta página, natuhuerto.com,
en su artículo qué son los microgreens, pequeños en tamaño, grandes en nutrientes o nutrimentos, pues sí nos hace una clasificación de ellos. Dice, bueno, hay diferencia entre decir germinados, brotes o microverduras. Les digo, para otras páginas son igual todos los germinados, entran dentro de las microverduras, pero aquí hace una diferencia y bueno, se me hizo interesante ponerla. Los germinados son los bebés, le ponen ellos así como, por llamarlos de una forma práctica para entenderlo, de las plantas. Son las semillas que han comenzado a brotar y todavía no tienen hojas, nada más es el germinado y ahí vemos los, no sé si ya se les llame tallos a esos, como tallitos que van apenas germinando. Entonces, esos serían los germinados. Ya los brotes, ellos los ponen, son como niños, ya han desarrollado sus hojas verdaderas, pero todavía son jóvenes y tiernos. Son excelentes para añadir un poco de textura y sabor a sus ensaladas y sándwiches. Entonces son más grandes, ya desarrollaron hojas, ya no es nada más los tallitos, pero todavía son muy jóvenes. Y las microverduras para esta página ya específicamente dicen, bueno, son los adolescentes porque ya desarrollaron sus primeras hojas propiamente dichas, pero además tienen raíces, ya desarrollaron raíces y en eso se van a diferenciar de los otros que pues no van a tener raíces. Entonces, estos van a ser los microgreens, los que ya desarrollaron también raíces. Son más grandes que los brotes y por lo tanto tienen más sabor y mayor contenido de nutrimentos que las plantas de las que proceden, mucho más alto incluso, y esto sí lo encontré en varias páginas que decían que tienen más concentrados, digamos, los nutrimentos que las plantas maduras de las que proceden. Entonces, esa es otra de las ventajas de los microgreens, que además están aportándonos una buena cantidad de nutrimentos. Y hablando de esto de los nutrimentos, pues, ¿cuál es el valor nutrimental de las microverduras? Ya sea de los germinados, de los brotes o de las microverduras, todas las podemos llamar microverduras o todas podríamos llamarlas germinados. En primer lugar, pues tenemos sus cualidades organolépticas. ¿Qué es esto? ¿Cómo las van a percibir los sentidos? Y entonces, en el ámbito gastronómico, las microverduras aportan un gran sabor y una textura diferente e interesante. Seguramente si alguna vez han masticado estos germinados, pues se siente diferente. No es una sensación diferente al momento que los masticamos que no es parecida al momento, por ejemplo, si masticamos un chayote o si masticamos la carne o el queso o cualquier, o los frijoles, cualquier otro alimento, pues es una sensación un poquito diferente. Esa es una de sus cualidades organolépticas y pues también tienen un sabor diferente, aroma diferente, nuevos si no estamos acostumbrados a ellos. Para quienes están acostumbrados a consumirlos, pues seguramente dicen cuál diferente si eso es de lo que como diario, ¿no? Pero es una buena opción. Y también todo esto, los sabores y olores que van a tener, y incluso sus propiedades nutricionales, van a depender de la planta que proviene. También se les ha llamado que son vegetales funcionales. Recordemos que el término funcional normalmente se utiliza para decir algo que es un alimento que además de aportar nutrimentos, los nutrimentos tradicionales que sabemos, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, vitaminas y minerales y agua, nos aporta algo que nos ayuda a prevenir o mejorar alguna patología o alguna enfermedad, ¿no? Como el ejemplo más claro y más sencillo de esto es la fibra, que realmente lo que va a hacer es prevenir muchas enfermedades, principalmente cáncer de colon. Entonces, estos también los microgreens se les considera vegetales funcionales por esto, porque además su consumo se relaciona, perdón, con un mejor estado de salud. Entonces, por eso se les llama funcionales. Ahorita vamos a ver de qué. Aportan minerales, básicamente como hierro, zinc, potasio, calcio, magnesio, selenio, dependiendo de la planta de la que proceden. Por ejemplo, no todos aportan calcio, que eso es importante
porque muchas veces cuando vemos artículos nos dicen los microgreens aportan calcio y ya estamos comiendo a lo mejor el de alfalfa pensando que nos va a aportar mucho calcio y no, el que nos va a aportar más calcio son los germinados de amaranto y de quinoa, son los que sí van a tener más calcio. Y hierro y zinc nos van a aportar los germinados, o a lo mejor ya son los brotes, de de las leguminosas, de las legumbres, que son frijoles, garbanzos, habas, lentejas, soya, que van a contener mayor cantidad de hierro en forma natural la planta, y entonces a la hora que los consumimos, pues sí nos van a aportar hierro y zinc sus microgreens o sus germinados de ellos. Sin embargo, no nos van a aportar tanto de otros minerales. Por eso es recomendable revisar bien si lo que buscamos es algún nutrimento específico, en este caso minerales, algún mineral específico, pues revisar las tablas. En las tablas del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes vienen algunas verduras, microverduras, ahorita se las voy a mostrar, pero no vienen todas. Entonces hay que buscar en otras, tablas, qué minerales nos pueden aportar si es que estamos buscando uno en especial. Si lo que queremos es una alimentación completa y sabemos que nuestra alimentación incluye de todo, pues no vamos a tener carencias nutricionales y simplemente las microverduras nos van a dar un extra de beneficios para nuestra alimentación. También poseen moléculas con capacidad bioactiva, llamadas fitoquímicos, que son, que esto de que sean bioactivos quiere decir que tienen efectos beneficiosos para la salud del consumidor, ¿no? Ya les decía, por eso podrían ser funcionales, también verduras funcionales, porque van a ver algo más de la salud. ¿Cuáles son estos fitoquímicos los más abundantes que vamos a encontrar en las microverduras? Pues son el ácido ascórbico, filoquinonas, alfa-tocoferol, que son vitamina E, betacarotenos, precursores de vitamina A, antioxidantes de tipo fenólico y antocianinas. Todos estos son los que más vamos a encontrar. Hay más, pero estos son los que principalmente vamos a encontrar en las microverduras. Y hablando de los antioxidantes fenólicos, se han relacionado con una mejora en la actividad metabólica normalmente alterada en casos de mala nutrición, y también se ha visto que protegen contra la oxidación de los radicales libres. Que esto qué quiere decir, recuerden que tanto en el medio se producen radicales libres como el ozono, aquí en las ciudades contaminadas como es la Ciudad de México, pues se produce ozono, hay siempre los índices de ozono, este, que es el mismo de la capa de ozono, pero en la capa de ozono nos trae beneficios porque nos protege de los UV, pero cuando anda aquí el ozono cerca a nosotros, no nos trae beneficios porque es un radical libre que lo que hace, son tres átomos de oxígeno unidos y andan buscando cómo, quitarle su electrón a otra molécula para poder quedar, bien con su última capa completa, en este caso de 8 electrones. Y entonces, esto de andar quitando electrones a otros, eso los hace radicales libres y lo que nos defiende de esto son los antioxidantes. Las sustancias antioxidantes lo que van a hacer es oxidarse, ceder su electrón para poder evitar que dañen los tejidos o dañen al organismo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a ayudar mucho, que nos protegen contra la oxidación de los radicales libres, es esa, la oxidación que nos quita, que quitan un electrón, perdón, a algún átomo o alguna molécula, y también van a reducir la inflamación. Y siempre que hablamos de reducir la inflamación, vamos a hablar de que va a mejorar la salud cardiovascular de la persona. Entonces, esto es lo que hacen los antioxidantes fenólicos que contienen las microverduras y pues ya por ahí más o menos nos queda claro qué es lo que nos van a beneficiar. Y a pesar de que también podemos encontrar estos compuestos en las plantas adultas, las que nos comemos cotidianamente, las cantidades presentes en el estadio de microverduras son mucho más elevadas. Ya les había dicho,
esto, pero pues nada más aclararlo nuevamente. Por ejemplo, nos dicen el brócoli multiplica por 10, que hay microbrócolis, multiplican por 10 la cantidad de antioxidantes fenólicos, que son estos que hablábamos de antioxidantes que nos protegen de los radicales libres y son sustancias antiinflamatorias y va a tener 10 veces más que los brócolis normales, ¿no? Entonces, es una gran ventaja el consumir, en este caso, en este sentido, las microverduras. Aquí preparé esta tabla con los germinados. Les digo, esta tabla está hecha en base a los datos que nos aporta el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, SMAE, que es lo que está hasta arriba, y ahí vienen en porciones diferentes de media taza, un tercio de taza, la séptima parte de una taza y demás. Entonces yo todo lo organicé en una taza para poder compararlos más fácilmente y decir, bueno, una taza de germinado de alfalfa, una taza de germinado de trigo, etcétera, qué es lo que nos está aportando, sobre todo, bueno, cuántos gramos pesaría de alimento esa taza y cuántas kilocalorías nos da y cuántas proteínas. ¿Y por qué me interesó poner las proteínas? La charla anterior justamente veíamos alimentos que nos aportan proteínas, qué alimentos vamos a buscar para que nos aporten proteínas. Y en este afán de buscar mejores beneficios para la salud con nuevos alimentos, a veces vamos a encontrar publicaciones, por eso les decía que hay de todo, que van a decir es que las microgreens son ricas en proteínas, casi comiendo solo microverduras, tú vas a tener todas las proteínas que necesitas y por eso hice esta tabla poniendo las proteínas, porque bueno, los minerales van a variar muchísimo según el origen de la microverdura, pero aquí vemos fácilmente cómo sí varían las proteínas y que no es lo mismo hablar de el germinado de frijol cocido que hablar del germinado de alfalfa cuando hablamos de proteínas, ¿sí? Entonces, todos les digo, los organicé, los gramos y las kilocalorías, lo que nos aportaría una taza, para pensar que, bueno, sería una taza la que nos comeríamos de especialmente de este alimento. Y entonces una taza de germinado de alfalfa pesa solo 33 gramos, es muy poquito, nos da 8 kilocalorías. Imagínense, esa sí es una ventaja porque comernos una taza de germinado y que contenga solo 8 kilocalorías, pues ayuda, tiene un buen poder saciante, una densidad energética muy baja. Esto quiere decir, pues comemos una taza entera y solo nos da 8 kilocalorías, pues es toda una bendición para quienes quieren controlar el peso y comer y saciarse. Pero nos aporta poquita proteína, 1.3 gramos de proteína por una taza de germinado de alfalfa. El germinado de trigo, que es también un poco de los más conocidos, la taza pesa o contiene 70 gramos ya de producto de germinado, nos aporta 133 kilocalorías y ya nos da más proteínas, muchas más proteínas, obviamente porque el trigo es un cereal y la alfalfa no. Entonces nos va a dar más proteínas el germinado de trigo, 4.9 gramos de proteína. Y ya los otros, que son todas leguminosas, germinado de lenteja, germinado de soya cocido, germinado de alubia, germinado de chícharo y germinado de frijol, pues vemos, se incrementa un poco el peso, pero también ese peso no está en vano porque lo que nos está aportando son proteínas. Una taza, ya tenemos ahí, por ejemplo, de alubia, nos da 9 gramos de proteína, de germinado de chícharo, 14 gramos de proteína, ya está muy, muy buen el aporte, es como si fuera los chícharos normales, y el de frijol cocido, 15 gramos de proteína, igual como si fueran casi los frijoles normales. Entonces, pues es muy buen aporte en estos casos, sí, de proteínas. Y bueno, va aumentando obviamente sí la cantidad de kilocalorías, entonces todo hay que medirlo cuánto es lo que necesitamos comer. Pero es un buen ejemplo aquí para ver varias cosas como el de que las proteínas o los nutrimentos que nos dan no podemos decir que va a ser igual para todos, o sea, que nos digan es que los microgreens son ricos en hierro. No, no todos, solo algunos. Que son ricos en calcio, no todos, solo algunos. Que son ricos en proteínas, no todos, solo algunos. Y entonces hay que buscar
cuál es el que más nos gusta o cuál es el que vamos a consumir y ver si realmente nos está aportando lo que pensamos que nos aporta, ¿no? Sin embargo, sí vemos pues ventajas porque sí nos pueden aportar buena cantidad de proteínas y si fueron cultivados en casa, pues ya fue toda una ventaja, ¿no? No, los frijoles, pues está más complicado cultivarlos en la casa, pero los germinados del frijol, pues es más fácil hacerlo. Ok, esta es otra página, tu huerto. Ah, sí, se las había puesto, pero quedó lejos del otro. Que son los microgreens, pequeños en tamaño, grandes en nutrimentos. Entonces ya ahí también vienen más específico de algunos, por si quieren ver más de otros. Por ejemplo, les decía, estos son los que aparecen en el Sistema Mexicano de Elementos Equivalentes, pero no aparecen de otras microverduras que en esta página sí vamos a encontrar de otros sus valores nutrimentales. Entonces pueden, si tienen interés, pueden también ahí buscar la página y encontrar los valores nutrimentales de otras microverduras que no aparecen ahí. Muy bien. Y microgreens y salud. ¿Qué es lo que aportan para la salud? Ya lo hemos estado mencionando, pero bueno, estudios realizados con algunas variedades, insisto, varía según la microverdura, se han visto que tienen efectos benéficos en personas que sufren o que padecen obesidad. Les puede ayudar. Ya vimos que pues sí, el poder saciante, como les decía, el de alfalfa con una taza y tan poquitas kilocalorías, pues puede servir mucho, muy bien para ponerlo en las dietas de baja densidad energética. Problemas cardiovasculares también se han visto, ya dijimos que todos nos van a aportar sustancias, ahí sí todos sustancias antiinflamatorias y que las sustancias antiinflamatorias están relacionadas con una mejor salud cardiovascular y por lo tanto nos van a ser de mucha utilidad en este caso. Y también se ha visto que pueden ser muy beneficiosos en las personas que padecen diabetes. Puede estar relacionado con las otras cosas, pero sobre todo también porque nos aportan fibra, mucha fibra, y ya sabemos que siempre lo que nos aporta fibra nos ayuda mucho a controlar la concentración de glucosa en sangre o a mantenerla más estable. Entonces son unas de sus ventajas que pues no son pequeñas, son bastante buenas de lo que nos aportan para la salud. Y organismos internacionales recomiendan el consumo de 5 raciones de frutas y verduras al día. Aquí muchas veces se los he dicho, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición dice 2 tazas de verduras y 3 tazas de frutas al día, por eso lo puse así en la imagen, 3 tazas de frutas y 2 tazas de verduras al día, por su relación con una menor tasa de mortalidad. O sea, si se comen 5 raciones de frutas o verduras al día, se ve que hay una menor tasa de mortalidad en esa población. Entonces, esto, bueno, es por muchas razones, no nada más, ya tuvimos una plática de longevidad, y ahí pues mencionamos algunas de estas, pero las microverduras pues pueden ayudarnos, como les decía, una taza de estas es fácil cultivarlas si cultivamos varias, como ven, estas están ahí cultivándose en una mesa, en una casa, y que igual y es un espacio tan pequeño que podría ser ahí en una esquinita de la cocina o en un balconcito. Y pues van a tener tazas de microverduras a la mano para estarlas comiendo siempre. Entonces, dadas las múltiples ventajas que ofrecen, como su fácil cultivo y su rico contenido de nutrimentos, las microverduras podrían ayudarnos a seguir dichas recomendaciones de 3 tazas de frutas y verduras, de una manera más sencilla. Y para acabar, además de todas esas virtudes, son amigables con el planeta, ya que debido a su corto periodo de crecimiento y su gran flexibilidad en el cultivo, requieren una menor cantidad de agua, entre 158 y 236 veces menos que las plantas maduras. O sea, ahí pues usamos menos agua para producir una tasa de alimento saludable y esa es una gran ventaja y una gran ayuda para el planeta. Y ahorita que estamos
sufriendo, muy preocupados por el agua aquí en la Ciudad de México, pues es más doblemente interesante. Además, la iluminación se ha observado que las cantidades de algunos metabolitos, como los compuestos bioactivos que hablábamos, que contienen las microverduras o fitoquímicos, varían en función del tipo de luz al que es expuesto la planta. Y ya dijimos que estas plantas además pueden crearse no con mucha luz, ¿no? Con en cerca de una ventana y demás, es fácil crearlas, no necesitan tanto luz directa. Pero además, un estudio observó que periodos cortos de exposición a la luz azul derivan en un mayor contenido de carotenoides, glucosinolatos y minerales en los microbrócolis, ¿no? Entonces yo pensé cuando leí esto de luz azul, dije, pues nos ponemos a ver televisión o junto con las pantallas de la computadora para que les dé luz azul y se incrementen sus fitoquímicos beneficiosos para la salud. Ok, también son aliados del planeta porque no necesitan fertilizantes, lo cual es pues excelente, ni pesticidas o grandes medios de transporte para ser distribuidos. Al no estar fertilizantes y pesticidas, pues es otro beneficio más para la salud y otro beneficio más para el planeta. Y al no necesitar ser transportados, sobre todo si se cultivan fácilmente, como les decía, en la trastienda de algún lugar, pues no necesitan transportarse, si los cultivamos en casa no necesitan transportarse y entonces su huella de carbono disminuye bastante y esa es otra de sus grandes ventajas de las microverduras, que son nuevamente aliados del planeta. Entonces, incrementar el consumo de vegetales es una meta para la salud humana y del planeta, y las microverduras pueden ser de gran ayuda en este caso. Y ahora vamos a hablar de las virtudes del jitomate, que les decía es una presentación cortita. El nombre proviene del náhuatl, seguramente ya, bueno, aquí en México todos lo saben, mictómatl, jitómatl, perdón, que en términos sencillos yo encontré que tenía que ver como que con gordito, atl de agua y he es de ombligo y entonces pues sería, yo le pongo fruto por ponerle un nombre porque sería el gordito de agua con ombligo o algo así, si lo tradujéramos más literalmente, pero entonces podríamos decir que es un fruto con ombligo, ¿no? Un fruto, un alimento con ombligo que nos vamos a comer y que tiene ombligo. Estos de la imagen pues no se les ve el ombligo porque tienen todavía ahí las hojitas, pero entendemos todos a qué nos referimos con que es un fruto con ombligo. Y también de una vez aclarar, porque es de las cosas que siempre están discutiendo que no tienen ni sentido, discutir si es fruto o es fruta. El jitomate es un fruto, ya lo he mencionado, fruto es el producto de de la fecundación de una flor. Entonces, las flores de las plantas que producen flores son fecundadas y se produce después de eso un fruto. El jitomate es un fruto. Y no es una fruta porque la fruta no tiene que ver con esa definición. La fruta son alimentos vegetales, generalmente de sabor dulce, que nos van a aportar otras propiedades de macronutrientes, sobre todo hidratos de carbono, de vitamina C, de micronutrientes como vitamina C y antioxidantes, diferentes a las de las otras verduras. Pero casi todas las frutas pues son de sabor dulce o así las clasificamos por eso y por su contenido de hidratos de carbono. Y entonces el jitomate es un fruto, pero no es una fruta. Y aquí no vale lo de frute porque no tiene que ver con el género. Es fruto y no fruta. Muy bien. Aporta muchos antioxidantes, entre ellos el licopeno. El jitomate, es el rey del licopeno, que es lo que le da su color rojo. El licopeno es un pigmento, ya les he mencionado varias veces que muchos antioxidantes lo que dan son colores, y entonces el licopeno da el color rojo característico del jitomate y el licopeno tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Entonces, otra vez, ya lo mencionamos con los microgreens, pues tiene estas grandes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, pero además el licopeno es esencial para la salud del ojo, entre otras cosas. Entonces, es de gran ayuda
el consumir jitomate porque es una de las principales fuentes de licopeno que tenemos en los vegetales, en los alimentos de origen vegetal. Los que son rojos pueden tener licopeno, que es de color rojo. Y si pensamos, pues no hay pocas verduras que sean rojas, ¿no? Entonces, el jitomate es el principal vegetal que nos va a aportar licopeno y por eso es tan importante el ponerlo en nuestra dieta para ayudar a la salud de nuestros ojos. También en esta página, igual de Conversation, otra página, que no la de microverduras, en otro artículo, decía que disminuye la concentración de lípidos en sangre. Ahí, pues esto siempre va a ayudar porque sabemos que los lípidos, que son colesterol y triglicéridos, pues cuando están en concentraciones elevadas y si además hay una ruptura de la pared de la arteria, esta es la arteria cortada, así el tubito cortado, digamos, con un cuchillo y se ve lo redondito nada más y cómo se va acumulando. Aquí vemos en la imagen cómo se va acumulando el colesterol. Y entonces, al disminuir la concentración de colesterol y triglicéridos o los lípidos en sangre, disminuye la posibilidad de que esto pase. Y por otro lado, disminuye los compuestos inflamatorios relacionados con la aparición y progresión de la aterosclerosis. O sea, esto, como les decía, no basta que ande el colesterol por aquí, que serían las bolitas de grasa amarillas, sino que se tiene que romper esta pared interna de la arteria y es cuando se empieza a meter el colesterol. Si ven, aquí está la pared, se continúa la pared interna y se fue metiendo. Y para que esto ocurra, tiene que ser atacada esa pared por un radical libre y entonces los antioxidantes van a ayudar a que los radicales libres no ataquen la pared de la arteria y entonces van a ayudar a prevenir la aterosclerosis, tanto su aparición como su progresión. Bien, los compuestos bioactivos responsables de los efectos beneficiosos del jitomate son también polifenoles y carotenoides. Ya tuvimos una plática de polifenoles, si les suena mucho el nombrecito, vean la plática, hay una plática de polifenoles y carotenoides, que esos sí son los carotenoides de muchos colores, naranjas, amarillos, y rojos. Estos compuestos se absorben mejor cuando el jitomate se consume cocido en base de grasa, o sea, con una grasa ahí acompañándolo. Entonces, yo digo, si le ponemos aguacate a la ensalada, pues ya tenemos una grasa saludable y además el jitomate pues va a ser de mucho beneficio. Pero los estudios, bueno, los que mencionan aquí en esta página se han hecho con aceite de oliva, ¿no? Parece que los efectos antiinflamatorios y antioxidantes del jitomate son mayores cuando se consume cocido con aceite de oliva, ya que permite que se absorba mejor. Y además ya sabemos que el aceite de oliva, pues es rico en omega 3 y entonces se potencian los efectos antiinflamatorios y antioxidantes, ¿no? Pero aquí en México, pues podemos ponerle aguacate aunque no para guisarlo, si hay aceite de aguacate, pero podemos ponerle aguacate y también vamos a tener beneficios. Hablando de recetas, el jitomate es un producto muy versátil que se puede comer de mil formas, crudo o cocido, en platos fríos o en platos calientes. Entonces, pues nada más con que lo lavemos, nos lo podemos comer incluso a mordidas. Podría ser, y es mucha la posibilidad de preparación. Hacemos salsas con ellos, ¿no? Muchas salsas con jitomate, y pues tiene muchas opciones para prepararse. Además, es de fácil conservación más o menos en casa, ya que puede estar en el refrigerador entre 1 y 2 semanas sin que sus propiedades se alteren. Entonces lo podemos tener ahí en el refri 1 o 2 semanas guardado, hacer la compra el fin de semana y tenerlo guardado y no le va a pasar nada. Sin embargo, si ya se cortó y para usarse parte del jitomate, un jitomate grandote, por ejemplo, un jitomate bola, no es recomendable tenerlo más de 24 horas en refrigeración, sino que consumirlo al día siguiente, digamos. Y como todas las verduras y las microverduras, ayuda a dar una menor densidad energética a la dieta, que esto quiere decir que nos quedó claro en el ejemplo de la alfalfa, que nos lo comemos, nos aporta muy poquitas kilocalorías, pero nos puede saciar bastante
Y entonces, podemos comer grandes cantidades sin que nos aporten muchas kilocalorías, ¿no? Eso es la densidad energética de la dieta y entonces puede ser útil, sí, para las dietas de reducción, el incluir siempre jitomate en la dieta. Aunque por ahí puede sí causar algunas personas, referente a los FODMAPs, ¿se acuerdan de las dietas de colon irritable? Puede, en algunos casos, es una de las verduras que puede causar algún problema, entonces nada más tenerlo en cuenta. Pero bueno, hay más opciones, aunque más opciones para el licopeno, pues la sandía, y no hay muchas otras opciones, pero hay que ver, pues disminuir en ese caso la cantidad. Ujú. Bien, entonces, pues esas fueron las virtudes de las microverduras y del jitomate. Espero que haya sido de su interés y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Y gracias al equipo que siempre están atentos en esto de la transmisión, de la producción. Gracias.